Hola a todos, buenas tardes en el momento en que hablo. Quiero agradecer ante todo a los amigos del Club Tocqueville que me hayan dado la oportunidad de compartir con quienes estén interesados algunas reflexiones sobre la pandemia que continúa siendo el objeto principal de atención pública todavía a principios de junio, aunque parece que hay razones para un moderado optimismo en la evolución de la propagación del virus, ¿no? Yo creo que es un tema polisémico, en buena medida de una vastedad, ¿no?, inabarcable si uno se lo toma mínimamente en serio, de manera que voy a comentar un aspecto muy específico del mismo, una impresión muy concreta acerca de lo que este virus creo que puede significar. Creo que el virus ha llegado a Occidente, esto creo que es diferente en buena medida en Asia, porque es un subcontinente todavía poseído de un cierto optimismo, ha llegado a Occidente, decía, en un momento especialmente delicado, para de alguna manera culminar una trayectoria fatalista de un siglo XXI que se está pareciendo poco a lo que pudiéramos haber imaginado a finales del siglo XX. Realmente ahí no sabemos todavía si el virus va a ser un acelerador de cambios sociales, como dicen algunos comentaristas, pero sí parece razonable suponer que, en buena medida al menos, es o está siendo ahora mismo un acelerador del pesimismo histórico. Ramón González Ferri se ha referido en un libro reciente a la trampa del optimismo en que habríamos caído después de la caída del muro de Berlín. Runciman había hablado de una trampa de la confianza o también el optimismo, pero en relación a un periodo mucho más largo que arrancaría con la Primera Guerra Mundial y se refería específicamente a las democracias. Pero realmente el virus lo que pondría en solfa es ese relato y, digamos, confirmaría que nos precipitamos a la hora de decretar el fin de la historia, porque lo que estamos viendo es un continuo de acontecimientos catastróficos que empiezan con la crisis financiera de 2008, continúan con el ascenso del populismo, el Brexit y ahora pues una pandemia que amenazaba, no sé si amenaza todavía, ¿verdad?, pues los cimientos de nuestra sociedad liberal. Por supuesto, esto es todo, es decir, que de alguna manera si había una fiesta, la fiesta ha terminado. Yo creo que esto es muy relativo, no obstante, porque por supuesto, si uno le pregunta a un nonagenario, tendrá una percepción hoy muy diferente de la magnitud o del impacto de esta crisis reciente. Y por supuesto, es de alguna manera un efecto del modo en que está configurado el debate público contemporáneo que inmediatamente interpretemos la crisis como, la confirmación de que vivimos en el peor de los mundos posibles, ¿no? Es algo así como que si algo está mal, ya todo está mal. Me parece que este tremendismo es muy contraproducente. Pero, insisto, de alguna manera estamos instalados en él. En suma, para algunos comentaristas, y esto quizá vuelva a reproducirse en el debate que siga en los meses posteriores al aplanamiento de la curva, por así decirlo, el virus es una especie de enmienda a la totalidad contra la modernidad, es una especie de confirmación del fracaso de la modernidad liberal, cuyas trompetas de juicio final habrían comenzado a sonar, como decía antes, en la crisis de 2008 y bueno, todavía estarían sonando en el trasfondo, ¿no?, detrás del escenario. A mi juicio, esto es una conclusión precipitada, es decir, el virus, su propagación posterior, la declaración de la pandemia y el confinamiento a que en muchos países ha dado lugar, esto no es un fracaso de la modernidad, es una consecuencia de un déficit de modernidad. ¿Y por qué digo esto? Porque creo, insisto, que el virus es ilustrativo de un déficit de modernidad y no de un fracaso de la modernidad en su conjunto. Por dos razones principalmente. La primera, ya la he insinuado, es el hecho de que la mayor parte de los países democráticos, y no pocos de los autoritarios, hayan respondido al virus de una manera extremadamente rudimentaria. Es decir, hemos aplicado pues, las recetas, los instrumentos que conocemos prácticamente desde la Edad Media, no todos, algunos son posteriores, pero cuando hablamos del cordón sanitario, cuyo equivalente contemporáneo sería el cierre de fronteras, cuando hablamos de la reclusión domiciliaria o confinamiento, cuando hablamos de las medidas de distanciamiento social que mantienen a las personas alejadas entre sí, bueno, esto realmente no es demasiado audaz ni es demasiado moderno, es algo que venimos haciendo desde mucho tiempo en la lucha contra las plagas, las pestes o las epidemias de enfermedades infecciosas. Y por otra parte, el debate público también ha reproducido algunas de las controversias que aparecieron, o puede verse en la literatura al respecto, durante la gripe española en los años 1918 y 1919. ¿No? De alguna manera, hoy como ayer, por tanto.
Solo algunos países, de los que podríamos citar a Corea, ¿no?, por el lado más tecnológico, y a Suecia, con su controvertida respuesta a la crisis, por el lado de una mayor relajación en la aplicación de medidas, aunque han hecho autocrítica, etc. Pero principalmente Corea, decía, han dado una respuesta más moderna. El caso de Corea es mucho más acentuado por el uso intenso de herramientas tecnológicas. A una epidemia que, insisto, es tan vieja, no el virus como tal, pero el hecho de la epidemia, como las congregaciones humanas en las poblaciones de grandes dimensiones a partir de la revolución neolítica. Y luego, por supuesto, la crisis tiene también un déficit de modernidad en el origen, que es China. No es casualidad que el virus venga de China, en esto no se ha hecho mucho hincapié, pero me parece evidente que habrá que pedir explicaciones a China. Pero al margen de las explicaciones políticas que puedan pedirse, hay que tener en cuenta que, parece razonable esperar o suponer que la crisis tiene que ver con la falta de seguridad alimentaria, con la frontera un poco, ¿verdad?, difusa entre vida salvaje y consumo de carne, que está acentuada a su vez por prácticas culturales y por instituciones como los fresh markets, ¿no?, mercados de animales salvajes que existen en China. Una mayoría, diría, de las epidemias de enfermedades infecciosas que hemos conocido desde el siglo XIX en adelante provienen de Asia, esto no creo que sea una casualidad, ni supone incurrir en ninguna clase de crítica etnocentrista o de comentario racista acerca de la naturaleza de estos virus. Simplemente supone apuntar a, especialmente en la actualidad, a lugares donde la seguridad alimentaria no es ejercida con el suficiente grado de seriedad o de rigor, a diferencia de lo que sucede en Occidente, y dejando al margen un debate que a mí me parece importante, que es el debate sobre el tratamiento de los animales. Pero no voy a entrar ahora en eso. Por tanto, las prácticas culturales y la falta de seguridad alimentaria se alinearían, se combinarían de manera, podemos decir, fatal para producir con cierta frecuencia, son ya 3 epidemias, si no me equivoco, en este siglo, pues virus de gran capacidad de propagación, en origen zoonótico, ¿no?, coronavirus, el SARS-CoV-2 en este caso, que acaban alcanzando a Occidente. Algunos en el pasado reciente no lo han hecho. Y esto lo que nos habla es de la existencia de distintas temporalidades de la modernidad, de distintos momentos, ¿no?, de estadios de desarrollo, aunque esto suponga incurrir en la teleología, en el relato, en la narrativa, ¿no?, de la canónica de la modernidad. Y no sería en ese sentido, creo, disparatado decir que China se encuentra, y lo vemos en su cine, por ejemplo, en el estadio salvaje de la modernidad. Lo cual yo creo que esta crisis, más que un fracaso de la modernidad, es un drama de incorporación a la modernidad. Que, por supuesto, la interconexión global, el hecho de que las sociedades sean cada vez más interdependientes, pues no hace sino acentuar, y al margen de que sea pertinente abrir un debate sobre la excesiva dependencia de China, por ejemplo, ¿no?, los límites de la deslocalización en relación a determinadas productos que son, digamos, de primera necesidad en aquellos supuestos en los que se produce una crisis de salud pública. Desde este punto de vista, yo creo que sería erróneo concluir que la modernidad está acabada, no en el sentido de finalizada, sino en el sentido de que ha descarrilado y debemos dar una respuesta antimoderna o de desmantelamiento de las instituciones de la modernidad liberal como consecuencia del virus. Digamos que es legítimo que quienes quieren acabar con la modernidad pues utilicen el virus como argumento, pero eso no presta a ese argumento especial validez, una validez nueva, a mi juicio. Digamos que yo creo que lo que deberíamos concluir es que el virus, su propagación y el tipo de respuesta pública que hemos dado a la misma nos sugiere la necesidad de atar bien o empezar a atar mejor los cabos sueltos de la modernidad. Y esto, por supuesto, no es una competencia, digamos, que sea solo nuestra, sino que buena parte de esta tarea empieza en un país como China, donde, insisto, mejores estándares de seguridad alimentaria deberían ser de aplicación. Por supuesto, por no hablar de la necesaria reforma de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que esto tiene o presenta dificultades evidentes. Pero, en suma, mi conclusión a este respecto es que sería precipitado lanzar una enmienda contra la totalidad de la modernidad, cuando en realidad esta crisis tiene o presenta una interpretación diferente a la que escuchamos más habitualmente estos días, que tiene que ver además con el antropoceno, el cambio climático, etc. Bueno, yo soy un estudioso del antropoceno y no veo tan clara la conexión, aunque pueda arguirse que la colonización de hábitats salvajes tiene que ver con el surgimiento de estos coronavirus, pero verdaderamente no es el único lugar donde esta penetración o colonización se produce. Esto es un debate de todas maneras más amplio y no quisiera extenderme demasiado. Muchas gracias.